Continuando con esta teoría de la explotación de Carlos Marx, desde la fuerza de trabajo frente al tiempo de trabajo, él acuña el término de plusvalía, que sería la explotación de los trabajadores, que sería en la explotación de los trabajadores la extracción de la plusvalía por los capitalistas. No puede ocurrir cuando la productividad del trabajo es tan baja que los trabajadores deben consumir bienes con un valor equivalente a su propia producción con el fin de sobrevivir. Si ese fuera el caso, el valor de un día de la fuerza de trabajo sería el tiempo de un día de trabajo. Según Marx, la explotación del trabajo solo surge cuando los trabajadores pueden producir en un día más de lo que deben consumir con el fin de mantenerse ellos mismos y a su familia. Entonces los patronos le pagan a los trabajadores el valor de mercado total por su fuerza de trabajo, pero el pago diario solo es igual a una parte del valor que crean los trabajadores. A partir de la propiedad del capital, los patronos poseen lo que necesitan los trabajadores para ganarse su subsistencia, trabajo que cobran por medio del salario, y de allí que los capitalistas se encuentren en una posición de fijar la duración del día de trabajo y en cierto sentido de decir a los trabajadores que trabajen el número de horas que fijan o bien opten por no trabajar para el capitalista, es decir, lo vota. Pues. La necesidad obliga a los obreros a optar por el trabajo, pero el tiempo de trabajo que ellos pasan durante el día de trabajo crea una suma de valores más grande que el valor de su propia fuerza de trabajo, es decir, de los costos de la subsistencia. Los propietarios de los medios de producción, por ende, acumularían ese excedente en una plusvalía. Marx ilustró su idea en un ejemplo numérico donde decía que suponga que 6 horas de trabajo socialmente necesario están incluidas en los bienes que los trabajadores típicos y sus familias deben consumir cada día. Entonces la mitad del trabajo de un día laboral de 12 horas, que entonces se acostumbraba para el momento, constituye el valor de la fuerza de trabajo en un día. Si también se requiere la mitad de tiempo de trabajo socialmente necesario de un día promedio para producir el oro contenido en 3 chelines, entonces 3 chelines representan el valor de la fuerza de trabajo de un día. Si ese es el índice de salario, los trabajadores reciben el valor total del único bien que vende, que sería su fuerza de trabajo. De manera que los capitalistas emplean a los trabajadores a quienes le proporcionan la maquinaria y la materia prima requerida, llevando a otro ejemplo que él pone. Suponga que en 6 horas de tiempo de trabajo, cada trabajador convierte 10 libras de algodón en 10 libras de hilo. Además que el algodón utilizado durante las 6 horas de trabajo tiene un valor de 20 horas de trabajo o de 10 chelines. Por último, el desgaste natural de los usos equivale a 4 horas de trabajo, a 2 chelines durante el mediodía laboral, en 5 horas de trabajo, de manera que el total del hilo producido en mediodía es de 30 horas de tiempo de trabajo. 6 para la fuerza de trabajo, 20 para el algodón y 4 por el valor utilizado de los usos. Si se observa en una gráfica que él coloca, que él establece, la barra izquierda en la figura se verá el costo total de producción en dinero, que sería de 15 chelines, 3 para la fuerza de trabajo, 10 para el algodón y 2 para el valor utilizado para los usos, donde no hay una utilidad de la compra del precio bajo y la venta del precio alto. Y si todos los bienes se venden a su valor, entonces el hilo se debe vender en 15 chelines según la propuesta de Carlos Marx. De manera que la respuesta al dilema del capitalista es aumentar las horas de trabajo más allá de las 6 utilizadas en este ejemplo. Si el trabajador realiza otras 6 horas cada día, 10 libras más de hilo serán producidas. Esas 10 libras de hilo extra también valen 15 chelines en el mercado, pero solo le cuestan al capitalista 12 chelines. Para el, cero para el de manera que 0 chelines serían para el trabajo, 10 para el algodón, 2 para el valor utilizado de los usos.
Por lo tanto, el capitalista gana 3 chelines de utilidad o de plusvalía. No importa si alguna parte de la utilidad del capitalista industrial se entrega al banquero en forma de interés, parte al terrateniente en forma de renta o parte al capitalista comerciante en forma de utilidades mercantiles. Todo el ingreso a la propiedad se origina de la explotación desconocida del trabajo en el proceso de trabajo precisamente. Dentro del capitalismo, decía Carlos Marx, la apariencia de todo el trabajo es remunerado, es una ilusión. Los capitalistas no son personas malas que le roban a los trabajadores. Es una clase inferior de sentimentalismo el que declara que el método para determinar el valor de la fuerza de trabajo, un método prescrito por la naturaleza misma del caso, es un método brutal, entre comillas, citando a Carlos Marx. Más bien, le pagan a los trabajadores el salario del mercado, pero no logran comprender la veracidad crucial de que la fuente de sus propias utilidades es la explotación del trabajo. Entonces, Carlos Marx plantea la tasa de plusvalía. Él designaba a la parte del capital invertido en la maquinaria y en materia prima como el capital constante. El valor de este capital se transfiere al producto final sin ningún incremento. El capital el capital que va a salario, a la compra de la fuerza de trabajo, es el capital variable, que produce un valor más grande que el suyo propio. El valor extra que produce, que el capitalista toma sin compensar a los trabajadores que lo producen, es la plusvalía. El índice de la plusvalía o índice de explotación se proporciona por la siguiente ecuación. C', que sería la plusvalía, va a ser igual perdón, C', que es el índice de la plusvalía, va a ser igual a la plusvalía entre la fuerza de trabajo o capital variable. Se puede observar que la tasa de plusvalía es la razón de la plusvalía con el capital variable, como se mencionaba. También se puede pensar que es la razón del tiempo de trabajo no pagado con el tiempo de trabajo pagado. En el ejemplo que se utiliza, se puede decir que C' es igual a 1 o 100% debido a que es igual a 3 y B es igual a 3 y 3 entre 3 por 100 sería la fórmula que plantea. O bien utilizando la segunda definición, es de 6 horas dividido entre 6 horas. Si el día de trabajo se ha extendido 15 horas, el índice de la probabilidad es de 150%. Si se hubiera reducido 9 horas, el índice es de 50% y así sucesivamente. De manera que, ¿cuál es la duración apropiada del día del trabajo? Marx declara sencillamente que el capitalista conserva su derecho como comprador cuando trata de hacer que el día de trabajo sea tan largo como sea posible, y para lograr siempre que sea posible 2 días de trabajo en uno. Por otra parte, la naturaleza peculiar del bien vendido implica un límite para su consumo por el comprador, y el trabajador conserva su derecho como vendedor cuando desea reducir el día de trabajo a uno de duración determinada. Por consiguiente, aquí hay una antinomia, derecho contra derecho, en donde ambos llevan igualmente el sello de la ley de intercambio. Entre derechos iguales la fuerza decide. De allí que la historia de la producción capitalista, la determinación de lo que es un día de trabajo, se presenta como el resultado de una lucha entre el capital colectivo, es decir, la clase de capitalista, y el trabajo colectivo, es decir, la clase trabajadora.